noches, soy María Camila Orozco y hoy los voy a acompañar en Sala de Prensa. Vamos a hablar de un nuevo escándalo que envuelve a la Corte Constitucional. Al menos de 25 trabajadores y funcionarios denunciaron acoso sexual y laboral en ese alto tribunal. Los graves señalamientos quedaron registrados en un informe de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo y por eso hemos invitado hoy a Yamile Roncancio. Ella es directora de la Fundación Feminicidios Colombia, feminista y quien ha trabajado, Yamile, el tema de diferentes violencia contra las mujeres. ¿Qué opina? Bienvenida a Sala de Prensa. ¿Y qué opina de estos señalamientos contra los miembros integrantes de la Corte Constitucional? Buenas noches. Hola, buenas noches, María Camila, y para toda la audiencia. Pues verdaderamente como abogada, como docente universitaria, como activista, como feminista, me he sentido terriblemente impactada. Digamos que en el transcurso de mi carrera he tenido conocimiento y he vivido directamente el acoso que se da, digamos, dentro del contexto judicial, pero es verdaderamente frustrante, violento, humillante con las mujeres de todo el país, pero sobre todo con estas mujeres trabajadoras y sobre todo con las estudiantes judicantes, lo que está pasando en la Corte Constitucional, que rechazamos, creo que todas las mujeres de manera contundente. El presidente, Yamile, de la Corte Constitucional, Alberto Rojas Ríos, hoy justamente ofreció disculpas, pero aseguró que no tenía conocimiento de estas denuncias hasta que le entregaron este informe a mediados de julio de este año. ¿Qué dice usted frente a esas declaraciones? Bueno, yo creo que siempre cuando estos asuntos se hacen tan mediáticos, las disculpas públicas casi que son la respuesta a la presión social, pero no demuestran que lo que se observa es que hay un contexto de miedo, que de eso da cuenta el informe, en el que las mujeres no se sienten con la confianza para poder denunciar. Entienden que hay una normalización y sobre todo que hay una aceptación tácita de actos de acoso, verbales, físicos. Y si yo no me siento en un ambiente en el que pueda denunciar, por supuesto no lo voy a hacer, pero la pregunta para el presidente de la Corte Constitucional es, ¿está tan desligado él del contexto de la Corte que no se da cuenta de estas actividades, de estas actitudes dentro de su misma sala plena? Yo creo que no es momento para que se tapen los ojos, es momento para que inicien las investigaciones, hagan las compulsas de copias, si es pertinente, pero sobre todo le den la garantía a sus mismas trabajadoras para que puedan empezar procesos de denuncia. Estamos en Sala de Prensa y estamos conversando con Yamile Roncancio. Ella es feminista, es una mujer docente que conoce todas las formas de violencia contra la mujer. Yamile, ¿usted puede creer o se podría entender que este es un caso aislado, como muchas veces se califica este tipo de denuncias, o si esto es algo sistemático en los altos tribunales y justamente en instituciones de nuestro país que tienen ese rol tan fundamental como es la defensa de los derechos? Yo no creo que sean casos aislados, yo no creo que el acoso sexual en ambientes laborales y en general el acoso sexual sea un caso aislado. Es sistemático, la violencia sexual contra las mujeres en Colombia es sistemática, normalizada, permitida por la institucionalidad, además con los niveles más altos de impunidad, 87%, justamente dentro de la rama judicial. Pero sobre todo yo hacía un análisis más allá y la pregunta es cómo estamos enseñando derecho. Es decir, aquí se tiene que abrir un debate público de cómo se está enseñando derecho. Yo claramente he notado cambios, como docente trato de implementar cambios, pero la pregunta es, ¿se está hablando sobre derechos de las mujeres y las niñas en las facultades de derecho? ¿Se están entendiendo cuáles son los límites? ¿Qué es el deseo? ¿Qué es el consentimiento? ¿Qué es la integridad sexual, la autodeterminación de las mujeres para desarrollar su vida sexual y sobre todo que dejen de vernos como cosas, como trofeos? A mí me llamó mucho la atención del informe que incluso el mismo informe dice que las actividades propias de las mujeres de cuidado y de agenda no son las actividades propias de las mujeres. Tenemos que salirnos de ese encasillamiento de los cerebros rosados y azules. Somos seres humanos que tenemos las mismas capacidades que los hombres y merecemos el mismo respeto.
Las altas esferas de la justicia en el país, en este caso las cortes, las altas cortes han sido sacudidas recientemente por escándalos de corrupción, hoy por este presunto escándalo de acoso sexual y laboral. Y las denuncias no solamente son de mujeres, también hay hombres, por supuesto, pero en su gran mayoría son mujeres. ¿Usted, Yamilia, qué cree que obedece esto, más bien, qué demuestra, qué refleja ese indicativo? Bueno, primero una normalización de una forma de comunicación muy particular y además violenta que se da dentro del contexto de lo judicial y de los abogados, y yo no me voy a llamar a mentiras, la verdad, y esto a muchas personas les molestará, pero es la verdad. Hay mucho de comunicación de doble sentido, muchos chistes sexistas, mucha fijación de estereotipos con las mujeres que ejercemos el derecho, mucha exigencia sobre la forma en cómo tenemos que vernos, la forma en que tenemos que vestirnos, siempre ser agradables. Si somos muy estrictas, entonces somos unas mandonas, nunca se nos reconoce, no se exalta a las magistradas, no se exalta a las mujeres doctrinantes, no hablamos de las mujeres en el derecho, y todo ese contexto, lo que ocurre o lo que sucede y se ve es que normaliza tanto que se considera normal y se acepta. Y cuando sale el escándalo, pues se considera aislado, aunque todas y todos sabemos, y muchas y muchos lo dijimos, no sorprende, pero sin embargo es doloroso y se requiere una respuesta efectiva institucional. Esto no es solamente para la Corte Constitucional, es también para las otras cortes, es para todos los juzgados, es para todos los funcionarios públicos. Estamos cansadas de exigir unas verdaderas capacitaciones para el respeto de los derechos de las mujeres y las niñas. No es posible que la función pública esté permitiendo y reproduciendo las violencias. Tenemos que desmontar la violencia sexual, pero eso no va a pasar si nuestros propios operadores de la justicia no entienden que las mujeres somos seres humanos. Estamos en el siglo XXI y tenemos que decir que somos seres humanos. Claro. ¿Cómo lograr que vayan de la mano ese camino de la prevención con ese camino del incentivo a que se denuncien casos de acoso sexual, que realmente se tomen medidas disciplinarias y penales por estos hechos que son delictivos? Porque muchas veces se denuncia o no se denuncia más bien por temor a las represalias, por el miedo que puede tener la víctima frente a su victimario, por esa posición dominante que puede tener quien hace justamente ese acoso laboral o sexual. Sí, absolutamente. Yo creo que también hay que poner un enfoque justamente lo que lo quería poner la agencia de los Estados Unidos, pues justamente era en brechas de género, techo de cristal, pues digamos en asuntos netamente del reconocimiento del trabajo de las mujeres, posibilidades de ascenso, y lamentablemente surge este informe. Digo lamentablemente porque siempre va a ser lamentable que haya mujeres que estemos sufriendo violencia sexual. Okay. Entonces, ¿cómo puede avanzarse en esto? Primero, con la identificación. Segundo, con la conceptualización. Necesitamos conceptualizar bien qué son las violencias sexuales, qué es la integridad sexual, qué es el deseo. También el posicionamiento de las mujeres dentro de los diferentes sectores productivos, incluyendo también los sectores públicos, el sector justicia, cuál es el aporte, por qué somos importantes dentro de la construcción del derecho, por qué es importante desmontar un sistema patriarcal y machista que ha invadido no solamente la legislación, sino que también el sistema, y creerles a las mujeres, no decirnos exageradas, ¿no? Y no salir con estas respuestas de no tenía ni idea. Bueno, pues ya tienes idea, pero además sabes de sobra sobre estas conductas de acoso, porque la Corte Constitucional ha sacado N sentencias sobre lo que es el acoso sexual en ambientes laborales. Justamente quienes ejercemos el derecho y representamos a las mujeres y combatimos las violencias contra las mujeres, usamos la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de acoso, y ellos saben perfectamente que la mejor arma de los agresores es el miedo y el silencio de las víctimas. Entonces, ellos mismos tienen que aplicar su propia jurisprudencia para entender lo complejo que tienen ahora, y las demás instituciones, desde la autonomía de las diferentes ramas del poder público, empezar a tomar decisiones de fondo y darle respuesta a quienes ya hemos denunciado violencia sexual y ya vamos esperando muchos años. 87% de impunidad en delitos sexuales, lo único que generan las mujeres es desconfianza, y necesitamos no solamente poder denunciar,
sino saber que no se va a volver a repetir. Usted menciona algo muy interesante y es el miedo, que es la principal arma del agresor, que se convierte también en cómplice por ese temor a ser revictimizada, por ese temor a que no le crean. Pero hay un componente adicional, Yamile, quisiera si de pronto tienen cifras para que nos compartieran de ese porcentaje de mujeres que durante muchos años conviven con ese silencio y se vuelven en teoría cómplices de su victimario por ese temor, por temor a no ser escuchadas, por temor a no ser creídas, a que no les compren su historia de que fueron víctimas de acoso sexual. Bueno, yo no tengo cifras del subregistro, lo que sí sé es que el subregistro en materia de violencia sexual es muy alto. ¿Cuánto tiempo podemos soportar situaciones de acoso sexual dentro de los trabajos? Muchísimo tiempo, sobre todo cuando no hay una estabilidad en el empleo, ¿sí? Sobre todo cuando tenemos, por ejemplo, contratos de prestación de servicios, pues como se entiende que no es un trabajo propiamente dicho, sino que es autónomo y tal, entonces se presta para eso. Mujeres que tienen contratos verbales a término indefinido, también hay poca estabilidad. Y también, digamos, en el sentido de que la presión social es muy fuerte sobre las mujeres que reciben acoso sexual en sus trabajos, ¿no? Siempre está la exagerada, pero además están muchas personas diciéndole constantemente, pero eso vaya que así asciende rápido y tenemos una gran cantidad de mujeres que no logran ascender dentro de espacios laborales justamente porque los estereotipos rígidos del género las oprimen y por otro lado los hombres que generalmente están en el poder usan ese poder para, digamos, llevarlas a través de situaciones de acoso, a convertirlas en novias, como decía el informe, a convertirlas en parejas sexuales y allí entonces desaparece absolutamente el consentimiento. Además, las mujeres son absolutamente deshumanizadas. Complicidad, no creo que sea una complicidad. Lo que pasa es que muchas de nosotras, el miedo es infinito, la revictimización es impresionante, desde el mismo proceso como desde la misma sociedad, porque además siempre nos están preguntando, ¿usted qué hizo para que la acosaran? Luego ella cómo se vestía, luego es que no podía decir que no, claro, y las mujeres muchas veces decimos que no, eso lo quiero dejar claro a la audiencia, lo decimos 1000 veces, podemos decir 1000 veces que no, pero aún así los accesos carnales violentos existen, el acoso sexual existe, la explotación sexual existe, a pesar de que digamos que no, porque el problema aquí es que todavía no nos consideran seres autónomos, sino cosas que se pueden acceder, que se pueden comprar, que se pueden vender y que podemos ser trofeos, ¿no? Para mostrar ante la sociedad, sobre todo las mujeres más jóvenes con hombres de mayor jerarquía y de más años. Son las regulares culpas que muchas de las víctimas de este tipo de delito lamentable dicen, le trasladan. Se vestía de esta manera, entonces tiene la culpa, le hablaba de esta manera, entonces tiene la culpa. Pero también hay una realidad, Yamile, y si quisiera abordarla, y es que no todos los hombres son acosadores, pero sin duda hay en Colombia una cultura machista que permite que estos casos de acoso tristemente se sigan presentando. ¿Cómo puede uno cambiar en pleno siglo XXI esa cultura? Los hombres tienen toda la potestad para dejar de ser machistas cada día. O sea, los hombres no pueden seguir pensando que no pueden, es que fuimos socializados así, es que yo ya no puedo, es que así crecí, así me criaron. No, porque lo cultural tiene un aspecto muy positivo, es que siempre es modificable. Tú acabas de poner un ejemplo grandísimo. Si revisamos unos años atrás, el periodismo, la comunicación social, nunca se hablaba de cultura machista, jamás se nombraba la cultura machista. Ahora todos sabemos qué es la cultura machista, la violencia sexual. Los hombres tienen esa capacidad y nuestra invitación siempre es, esto no es una guerra contra ustedes, esto es una invitación a que nos reconozcan como seres humanos y es su decisión diaria. También a los otros hombres que no ejercen las violencias contra las mujeres, aprender a interpelar a sus congéneres. Decirle, eso que usted está haciendo es supremamente violento y es machista. Dejar de reírnos de los chistes sexistas, dejar de enviar pornografía, sobre todo infantil y absolutamente violenta entre los hombres a través de sus grupos de WhatsApp.
dejar de burlarnos de las compañeras de trabajo, dejar de pensar que la valía de una mujer es su aspecto físico, la forma en la que se ve. Nosotras no somos eso. Esto, como dice por ahí una canción, es un estuche, pero somos personas capaces, inteligentes, que tenemos unos proyectos de vida. Y esa capacidad específicamente no se le puede quitar a los hombres, es decir, no los podemos acoger con un manto maternal de decirles, ay no, pobrecitos, sino decirles, oigan, ustedes pueden y deben dejar de ser machistas y lo pueden hacer sobre todo si lo identifican. Y yo creo que ya los hombres adultos, pero también los niños lo pueden identificar, porque por ejemplo cuando ocurren estas noticias, yo veía ayer los comentarios en redes sociales, un montón de hombres supremamente molestos, que cómo era posible que la corte, pero pues 3 segundos después haciendo comentarios sexistas, que de pronto quién sabe qué habían hecho. Entonces mantener una consistencia dentro de sus principios y dentro de lo que necesita la sociedad que seamos entre hombres y mujeres. Veníamos hablando, Yamile, en medio de este debate, de que hay muchas mujeres que todavía siguen siendo atormentadas por ese silencio, que no han podido romper por miedo, por temor a ser revictimizadas. ¿Qué debe hacer una mujer que se sienta en este momento presa de ese tormento, que sienta que sus derechos laborales o sexuales están siendo vulnerados, pero con un componente adicional, y es que sienta que tiene una posición dominante sobre su agresor? Yo creo que me voy a tomar el tiempo más para hacerle el llamado a la institución de que fortalezcamos los canales de denuncia. Es decir, que ubiquemos allí personas que verdaderamente le brinden a las mujeres la confianza para que ellas lleguen y cuenten sin temor a ser revictimizadas, ni ser interrogadas, ni ser culpabilizadas. Yo, por ejemplo, tuve la fortuna de ser secretaria de un comité de convivencia y sobre todo es siempre ser imparcial, pero escuchar. La escucha activa es supremamente importante para estos casos. Y a las mujeres empezar a identificar quiénes pueden ser nuestro grupo de apoyo, no solamente en nuestros lugares de trabajo, sino en nuestras casas, contarlo a nuestro ritmo, no sentirse presionadas, no sentir que la sociedad les está diciendo denuncie ya. Si tienen cosas que organizar, no hacerlo, es decir, no permitir que, digamos, que eso avance. Y además de eso, pues definitivamente las familias también comprender esas situaciones. Hay una cosa que me gustaría resaltar mucho del informe de la agencia y es el impacto en la salud. Pocas veces se habla. El acoso sexual tiene unos impactos en la salud mental impresionantes. Podemos llegar a tener casos de depresión, podemos llegar a tener casos de suicidio porque la autoestima se va al piso. Y si la sociedad no nos cree, nos vamos a sentir allí hundidas. Así que es supremamente importante también que a través de las EPS, de las ARL, estemos más prestos a entregar la atención que se requiere para eso. O sea, no pensar que es solamente un aspecto físico o una situación que se presenta 5 minutos al día, porque tiene una repercusión en la salud sexual impresionante. Es Yamile Roncancio, directora de la Fundación Feminicidios Colombia. Yamile, muchísimas gracias a usted por compartir todos sus conocimientos. Una mujer que además de ser feminista es docente universitaria y ha conocido y estudiado todas las formas de violencia contra la mujer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien y muchas gracias por tomarse el tiempo siempre, Caracol, para analizar estas violencias. Hacemos una pausa en sala de prensa, pero ya continuamos con el radar de Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blue Radio. Gracias por seguir conectados con nosotros en Sala de Prensa. Ahora saludamos a Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blue Radio, quien nos cuenta qué tiene hoy en su radar. Muy buenas noches. Hoy entra en el radar aquí en Sala de Prensa en Noticias Caracol Ahora
una noticia que les interesa a miles y por no decir a millones de colombianos, que tiene que ver con el bolsillo. Directamente con la investigación formal que inició la Superintendencia de Servicios Públicos en contra de 6 empresas dedicadas a la prestación del servicio de energía eléctrica y también de llevar el gas natural a las casas de los colombianos. Fundamentalmente se trata de las siguientes empresas: Alcanos, Banti, Gas Natural Cundiboyacense, también está Gases del Caribe, Enel Codensa y Sedenar, que prestan servicio a millones de hogares en Antioquia, en Bogotá y el altiplano cundiboyacense, en la costa caribe en algunos sitios y también en el departamento de Nariño. ¿Cuál es la historia? En tiempos de coronavirus, en tiempos de pandemia, los colombianos pasamos mucho más tiempo en la casa, pero además de eso, hay dificultades para observar el medidor que define cuál es el consumo de cada uno de los hogares colombianos. Las quejas van en 2 sentidos. De hecho, son 110.000 personas que han radicado formalmente sus molestias ante la superintendencia frente a esas 6 empresas. Primero, dicen que la medición no se hizo de manera efectiva. Quiere decir que ante la imposibilidad en un primer momento de que las personas encargadas de ir hasta los sitios miraran cuál era el consumo de los hogares, se recurrió a hacer el promedio de los últimos meses. Y esto a miles de hogares colombianos los perjudicó porque terminaron cobrándoles más de lo que estaban pagando antes del coronavirus. La otra queja recurrente es la que está relacionada con la no aplicación de los subsidios o de los descuentos que fueron anunciados primero por el gobierno nacional y segundo por alcaldes y gobernadores que decidieron en momentos de crisis económica y de cuarentenas apoyar con un porcentaje del pago de esos servicios a los usuarios. En caso de ser encontradas responsables estas empresas, hasta ahora comienza una investigación, tendrá que pagar una multa que podría llegar a los 87.000 millones de pesos. Y también tendrían que devolver, por supuesto, el dinero que le cobraron de más a los usuarios. Adicionalmente, y esto también es muy importante, la Superintendencia de Servicios Públicos ha dicho que recibió miles de quejas y que está próximo a iniciar investigaciones formales porque ya tiene indagación preliminar contra 29 empresas prestadoras del servicio de agua potable y de alcantarillado en el país. Ricardo, gracias. 6 empresas en la mira de la Superintendencia de Servicios Públicos. Así llegamos al final de Sala de Prensa. Sigan conectados con Noticias Caracol. Ahora los dejamos en compañía de Signo Pesos. Feliz noche.